Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a hacer unas derivadas parciales, ¿ya? Dice, calcule las derivadas parciales para cada una de las siguientes funciones, o para las funciones dadas. Ya, a ver, primero nos damos cuenta que esta función, ¿ya? F, depende de dos variables, x y y. Por ende, tendrá dos derivadas parciales. Una derivada con respecto de x y la otra derivada con respecto de y. Esas derivadas son derivadas parciales, ¿sí? O también, si quieres, las escribes así: derivada parcial de f con respecto de x, derivada parcial de f con respecto de y. ¿Estamos? Muy bien, entonces nos piden calcular eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Solución. Ya, vamos a calcular la derivada con respecto de x. ¿Cómo se calcula? Pues se hace que y, se hace y constante y x se toma como variable. Ya. ¿Y qué pasaba cuando cuando derivamos una variable por una constante? ¿Te acuerdas? K por F. Derivada. ¿A quién derivábamos? Pues únicamente a la función. La constante acompañaba. ¿Estamos o no? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como voy a derivar con respecto de x es la variable. Yo voy a asumir que esa y es constante, entonces quedaría adelante pues y cubo. Y derivo a x. 4x al cubo. Más lo mismo hago acá. Supongo que y es constante y derivo x. 8. Mire, el 8 también queda adelante, es otra constante. No lo toco. ¿A quién derivo? Pues derivo a x cuadrado. ¿Y quién es? Es 2x. ¿Te acuerdas? Ya está. Entonces tanto el 8 como el y son constantes. ¿A quién derivo? Solo a x. Bueno, x cuadrado. Y acá y cubo es constante. ¿A quién derivo? Pues a x a la cuarta. Entonces, ¿qué quedaría? F de x igual. Acá sería 4x cubo y cubo más 16xy. Esa es la derivada de f con respecto a la variable x. Fácil, ¿no? Ya, a ver. Con respecto de y, ¿cómo sería? Pues ahora al revés, intercambiamos papeles. Que x sea constante y y sea variable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? X a la cuarta 3y cuadrado. Más. Ahora, todo este 8x al cuadrado, pues es una constante. ¿Y a quién derivamos? A y, que es la variable. Derivada de y, 1 pues. Ya está. ¿Qué queda? F de y igual 3x a la cuarta y cuadrado más 8x al cuadrado. Ya están las dos derivadas parciales. Fácil, ¿no? A ver, veamos otra. Yo necesito la derivada de omega con respecto de alfa. Entonces, alfa será la variable. Si alfa es la variable, este coseno de beta simplemente será una constante. Entonces me queda adelante pues coseno de beta. ¿Y a quién voy a derivar? Al seno de alfa. Y derivada del seno, ¿quién es? Coseno de alfa. Entonces, ¿qué quedaría? Simplemente coseno de beta por coseno de alfa. Punto. Y si quiero derivar a omega con respecto de beta, pues ¿cómo sería ahora? Pues como beta va a ser la variable, alfa será la constante ahora. Entonces, seno de alfa va a ser como la constante. ¿Y a quién voy a derivar? Al coseno de beta. ¿Y cuánto es la derivada del coseno? Menos seno de beta. ¿Qué queda? Pues menos seno de alfa, seno de beta. Y se acabó. Fácil, ¿no? A ver, veamos otra. Dice otra función que depende de qué valores, de r y de s. Entonces yo quiero la derivada de f con respecto de r. R es la variable. Y como r es la variable, mira, está dentro del logaritmo y está fuera multiplicando al logaritmo. Entonces tendré que usar la regla del producto. ¿Cómo era? F producto con g derivada. ¿Cómo era? Era f derivada por g más f por g derivada. Y ya está, esa era la regla del producto, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya, entonces vamos a usarla.
derivada de r. Este es como el f, pues, y este es como el g. Entonces, derivada de r es 1. ¿Y quién acompaña? Todo el logaritmo. Más ahora. R acompaña y derivo el logaritmo. ¿Cómo la deriva del logaritmo? 1 sobre su argumento. ¿Quién es su argumento? R cuadrado más S cuadrado. Por. Y ahora tenemos que derivar el argumento, tomando en cuenta que R es la variable. Entonces, ¿qué quedaría? Pues quedaría simplemente 2R derivada de S cuadrado de 0. Porque S estamos tomándolo como constante. Ah, ya, entonces ¿qué quedaría? F de R igual. Acá logaritmo natural de R cuadrado más S cuadrado. Más, arriba tenemos 2R por R. 2R cuadrado sobre R cuadrado más S cuadrado. Punto. Ya está, eso es. ¿Y qué pasa si yo quiero derivar con respecto de S? Mira, si tú quieres derivar con respecto de S, R es constante, entonces acá ya no habría regla del producto. Simplemente R sería constante, acompaña y me dedico a derivar el logaritmo, que sería 1 sobre el argumento, R cuadrado, S cuadrado, por. Y ahora derivo el argumento, teniendo en cuenta que S es la variable. Entonces sería derivada de R cuadrado de 0, pues, más derivada de S cuadrado, pues 2S. Allá, entonces la derivada de F con respecto de S sería 2RS sobre R cuadrado más S cuadrado. Punto, se acabó. Fácil, ¿no? A ver, veamos otro. Dice, yo tengo esta función y me dicen, hay que encontrar las derivadas, sus derivadas parciales. Bueno, a ver, recordemos de una variable. ¿Cómo era esta función? Si era así, de A hasta... Bueno, esto era una función ya de X y esto era un f de t diferencial de t. ¿Ya? Si tú tenías esa función, ¿ya? Y querías encontrar su derivada así, ¿ya? O si quieres así, como quieras. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Pues simplemente que esto es f de x, ¿ya? Teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Pero ojo, a es constante, ¿ya? Ah, bueno, acá se supone que pasa lo siguiente. Para f de x. Bueno, yo quiero f de x. Entonces yo quiero encontrar f de x. Se supone que aquí y es constante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? F de x, y, ¿sí? Derivada. ¿A qué es igual? Como y es constante, simplemente quedaría coseno de e a la x. Nada más. Porque y es constante. ¿Estamos? Ahora, ¿y qué pasa para la derivada parcial con respecto de y? Pues x es constante. Eso por ser derivadas, ¿no? Por ser derivadas parciales. Entonces, si x es constante, aquí ya no se puede utilizar teorema fundamental. Hay que hacer un pequeño ajuste. Tengo f de x, y esto es igual a menos integral de x, y, coseno de e a la t, diferencial de t. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Yo puedo intercambiar los límites de integración y la integral cambia de signo. Entonces acá yo ya puedo derivar, ¿no? Derivada de f con respecto de y, ahora nos pide. ¿Sí? Con respecto de y. Ah, bueno, pues. Sí, con respecto de y. ¿Sí? Bueno, acá la derivada era con respecto de x, ¿no? Esta notación de prima ya no tiene sentido. ¿Ya? Bueno, ¿qué va a quedar? X es constante aquí. Entonces no hay problema. Está bien, X debe ser constante para poder aplicar esto. Entonces, ¿qué quedaría? Menos coseno de e a la y. Y punto. Se acabó. Eso es. Siguiente.
Acá tenemos una función de 4 variables, por lo tanto tendrá 4 derivadas parciales. H de x. X sería la variable. Todo esto es constante, entonces sería 2x y coseno de z sobre t. Y se acabó. Claro, estoy derivando x nada más. Si me piden la derivada con respecto de y es la variable. Entonces derivada de y es 1. Por la constante, simplemente la constante. Ya está, se acabó. Fácil, ¿no? Claro, pues. ¿Qué pasa si me dicen la derivada con respecto de z? Esto es constante, hay que derivar el coseno, entonces la constante acompaña nomás. Y derivamos al coseno. Derivar el coseno, el menos seno. ¿Y qué se hace con el argumento? Se vuelve a copiar. ¿Sí? Por regla de la cadena. Deriva el argumento. Z es la variable, acuérdate, t es constante. Entonces sería 1 sobre t. Ah, bueno, pues, ¿qué quedaría? Quedaría así, ¿no? X cuadrado y, todo dividido entre t, ¿sí? Este t, negativo, y acá seno de z sobre t. Y se acabó. Eso es. Ahora, nos faltaría la derivada de h con respecto de la variable t. ¿Qué quedaría? Constante, constante, x cuadrado, y por igual, ¿no? Derivada del coseno menos seno de z sobre t por la derivada de el argumento. ¿Y quién es la derivada del argumento? Ahora, mira, mucho cuidado. T es la variable. Entonces, si no te acuerdas de cómo derivar, usas la regla del cociente. ¿Cómo era la regla del cociente? Acuérdate, tenías f entre g derivada. Eso es igual a ¿quién? F derivada por g menos f por g derivada entre g cuadrado. Ah, ya. Entonces vamos a aplicar eso. ¿Ya? Mira, acuérdate. Ya, entonces borramos este paréntesis. Que no se note. Y hacemos la regla del cociente. Y ahí para que no se manche. Sería derivada de el numerador, que es constante. La variable es t. Entonces eso es 0. Por t, 0. Menos. Ahora la constante acompaña z por derivada del denominador, que es la variable, y derivada de t es 1, entre la variable elevada al cuadrado, ¿sí? Sería t cuadrado. Y cierro. Entonces, h de t va a ser igual a ¿quién? Acá arriba me va a quedar, bueno, acá me va a quedar x cuadrado y por el menos seno de z sobre t, ¿sí? Por acá menos z sobre t cuadrado, ¿sí? Entonces finalmente que tendríamos h de t igual raya de fracción menos x cuadrado y z sobre t cuadrado, ¿por quién? Por el seno de z sobre t. Y se acabó. Sencillo, ¿no? Veamos otro. Dice, acá nos dicen calcular el valor de la derivada parcial de f con respecto de x, ya evaluado en 3. Entonces primero calculemos la derivada parcial. ¿Cómo es la derivada parcial? Derivada parcial con respecto de x. Entonces x es la constante. Entonces sería 1 sobre derivada del arco tangente, ¿no? Entonces sería y sobre x elevado al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Por la derivada del argumento. Mira, pero eso ya lo hicimos acá, pues, ¿no? Con z y con t. ¿Te acuerdas? Es lo mismo, pues. ¿Cierto? Entonces, ¿qué queda? Menos z sobre t cuadrado. Acá, ¿qué quedaría? Bueno, si quieres derivamos de nuevo, ¿ya? Por... Recuerda, x es la variable, entonces derivamos esto. Quedaría derivada de y
por ser constante sería 0. Por x menos y acompaña ahora y derivamos a x, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. Y ya está. Eso es. ¿Qué queda? De x igual. Arriba 1 sobre, acá tenemos y cuadrado más, bueno ya, sobre x cuadrado más 1. Por. Acá tenemos menos y sobre x al cuadrado. ¿Cierto? Está muy bien. Entonces, aquí sacamos mínimo común y quedaría x cuadrado arriba y abajo y cuadrado más x al cuadrado. Multiplicando esta y sería menos, acá y acá todo esto multiplicando x al cuadrado. Muy bien, cancelamos los x al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué me va a quedar? De x igual a menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ya está la derivada. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, recuerda lo siguiente, pues. Recuerda lo siguiente. La derivada también es una función. ¿Sí? Es una función que depende de x y de y. ¿Sí? Y eso es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, yo puedo reemplazar los valores que me piden. 2 y 3. ¿Qué quedaría? Menos 3 sobre 4 más 9. De 2, 3 sería menos 3 treceavos. Punto. Eso es, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Muy bien, veamos otra. Dice, calcule las segundas derivadas parciales para esta expresión. Esto es bien fácil. Mira, si yo tengo f, ¿quiénes serían sus primeras derivadas parciales? F de x y f de y. Pero hace un momento que te acabo de decir que f de x es la derivada parcial de f con respecto de x. Pero también es una función que depende de x y de y. Y por ello la puedo volver a derivar. ¿A quién? A esta f. Ya, a esta f la voy a derivar de nuevo con respecto de x. O sea que me va a quedar otra vez con respecto de x. Pero también a esta f la puedo derivar con respecto de quién ahora, de y, porque también depende de y. Ya está. Función, primera derivada, segundas derivadas. Lo mismo puedo hacer con la función f de y. ¿Qué quedaría? Pues f de y x y acá f de y otra vez de y. Entonces, ¿qué me piden calcular? Esas 4 derivadas. Muy bien, veamos. Ya me ocupé todo el espacio. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Vamos a buscar una hojita. ¿Ya? Entonces, la función, ¿quién es? La función es este de acá. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos? Derivada parcial de f con respecto de x. Ah, ya. Con respecto de x, ¿cómo será? Pues será 2x y cubo más 4x cubo y cubo. Eso es con respecto de x. Y la otra con respecto de y. ¿Cómo sería? 3x cuadrado y cuadrado más 3x a la cuarta y cuadrado. Con respecto de y. ¿Sí? Pero ahora a esta función nuevamente le voy a calcular sus derivadas. ¿Ya? Entonces, a esta función le voy a calcular la derivada con respecto de x. ¿Cuánto valdría? Bueno, con respecto de x, acá me quedaría simplemente 2y cubo más, y acá con respecto de x, 12x cuadrado y cubo. Y a esta función con respecto de y, ¿cómo sería? Segunda derivada, ¿no? Pero ahora con respecto de y sería 6x y cuadrado. Claro, derivo y, ¿sí? X acompaña nada más. Más, igual acá, derivo y, ¿qué me quedaría? 12x cubo y cuadrado. Ya está, ya tengo dos derivadas parciales.
Veamos las otras. Ahora derivo con respecto de x. Ah, pues entonces acá acompaña así. ¿Qué quedaría? Si derivo con respecto de x sería 6xy cuadrado. Más, si derivo con respecto de x, acá tendría 12x cubo y cuadrado. Y ya tengo 1 contra 2, 3. Me falta unita, ¿no? Derivada parcial de y otra vez con respecto de y. Ah, bueno. ¿Qué quedaría? Si derivo con respecto de y, pues tendría 6x cuadrado y más, si derivo con respecto de y, tendría 6x a la cuarta y. Ya está. Eso es. Se acabó. Están las derivadas parciales. Fácil, ¿no? A ver, veamos un par de ejercicios más. Ya con eso terminamos. ¿Sí? Nos dice, verifique si la función f es solución de la ecuación de Laplace. Ah, ya. Entonces, ¿qué sucede? Nos piden ver si esta función cumple con esta ecuación. Entonces, ¿y quién es esta ecuación? Simplemente dice, esta ecuación, para cualquier función u, si la segunda derivada con respecto de x por segunda vez, la segunda derivada con respecto de y por primera y por segunda vez, se suman, o si las segundas derivadas, la suma de las segundas derivadas, sale cero, pues cumple con la ecuación de Laplace. ¿Ya? Bueno, entonces primero ya no tenemos u, ¿no? Para nosotros sería así, ¿no? F de xx más f de y igual a 0. Es lo mismo. Entonces, ¿a qué se reduce? Pues a encontrar la segunda derivada de f con respecto de x, ¿sí? Primero, la primera derivada, ¿cómo sería? Con respecto de x. 3x al cuadrado más 3y cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos o no? Ya, y con respecto de x nuevamente, ¿qué quedaría? 6x nada más 0 pues. Ya está. A ver, derivada con respecto de y ahora. ¿Cómo sería con respecto de y? Pues 0 más 6xy, ¿cierto? ¿Y cómo sería con respecto de y nuevamente? Pues simplemente 6x. ¿Estamos? Ah, bueno, pues entonces tendría que reemplazar f de xx más f de y. Pero f de xx me salió 6x. Más f de y también 6x. ¿Cuánto es eso? 12x. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esta función no cumple con la ecuación de Laplace. Punto, ya está. Hay varias que cumplen. En este caso esta no. Ya, muy bien. Tenemos otra, dice. La ley de los gases para una masa fija m de un gas ideal a temperatura presión P y volumen absoluto es esta expresión de acá. Esta es la expresión. Dice, probar donde R es la constante de los gases, ¿no? Y demuestre que esto es cierto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos derivada parcial de P con respecto de V. Entonces despejemos P, pues. P igual M, R, T, ¿sobre quién? Sobre V, ¿ya? Su derivada parcial de P con respecto de quién? De V. ¿Cómo sería? Pues hay que derivar esta función con respecto de v. V es la variable. ¿Cómo quedaría? Pues bueno, como todo lo de arriba es constante, su derivada es 0 por v menos constante ahora mrt por la derivada de v, 1 sobre v cuadrado. Ah, ¿qué queda? Derivada parcial de p con respecto de v. ¿Ya? ¿A qué es igual? Pues simplemente a menos mrt sobre v cuadrado. Pero mrt, acá está, mrt vale p por v. Entonces derivada parcial de p con respecto de v simplemente sería así, mira. Sería menos pv sobre v cuadrado. Y eso es igual a quién? A menos p sobre v. Ya está. Veamos qué nos va a salir en la otra. Derivada parcial de v sobre t con respecto de t, ¿cierto?
Entonces, ¿a quién tendríamos que despejar? Pues ahora la función tendría que ser v, ¿ya? Entonces, si la función es v, ¿cómo quedaría? V igual mrt sobre p. ¿Estamos? Y a esta función v la tengo que derivar con respecto de la variable t, que es la temperatura. Derivada parcial de v con respecto de t igual. Bueno, simplemente sería la constante por la variable. Así. Ya está. Otra. T. Dice, si yo quiero la derivada parcial de t con respecto de p, pues primero busco la función t de acá, despejo t. ¿Cuánto valdría t? Presión, volumen sobre masa y constante. Y la derivada parcial de t con respecto de p simplemente sería b mr, ¿sí? Porque p es la variable. A ver, reemplacemos aquí, a ver qué queda. Veamos aquí, la primera expresión, ¿qué nos ha salido? Nos ha salido menos p sobre v por la segunda expresión mrp por la tercera expresión v sobre mr. Ya está. Dice que eso tiene que salir menos 1. A ver, veamos. P cancela con P, mr con mr y v con v. ¿Qué queda? Pues queda menos 1. Entonces cumple, ¿cierto? Muy bien, chicos, sigan practicando. Nos vemos. Chau, chau.